Luz y Sal, hermanitos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Y pues aquí saludándoles para compartirles el tema de retiro 116 que les había prometido y que quería yo verlo de manera presencial, virtual, pues, con ustedes, pero que estuviéramos todos presentes. No ha sido posible, pero sin embargo, pues aquí está lo prometido. Bien, hermanitos, pues iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nos dé luz y toque nuestro corazón para poder comprender lo que Dios quiere decirnos en este mensaje. Y bien, hermanitos, el retiro formativo 116, que tiene por título Carta a Diogneto, es un retiro espiritual que se da normalmente a través del ciclo escolar. En esta ocasión es Carta a Diogneto, es el título el tema de este retiro. Y se da en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Pastoral, que inició el primer domingo de septiembre de 1975. Es decir, que en septiembre de este próximo septiembre de este año vamos a cumplir 50 años que inició la Escuela de Pastoral a este 2025. Y así, hermanitos, pues hoy nos toca reflexionar sobre este tema. Ya en su momento les voy a enviar pues un comentario de mi parte para hablar sobre las preguntas, que son preguntas personales, que cada uno tendrá que responder de acuerdo a lo que Dios le inspire, de acuerdo a lo que cada uno reflexione, porque son preguntas personales, que tienen que ver pues con mi apostolado, tienen que ver conmigo como cristiano, como integrante del cuerpo místico de Cristo y como iglesia. Y bien, hermanitos, voy a continuar entonces, vamos a continuar. Al iniciar este retiro 116, como todos los anteriores, porque ha habido muchos antes, este es el 116, reconocemos que no lo hacemos por costumbre, o sea, no es porque lo tengamos que hacer de por sí, sino sino por el llamado que hemos recibido de Dios. A veces pensamos que el hecho de estar aquí en la escuela de pastoral, que llevar ya algún tiempo o que estemos sirviendo en la escuela de pastoral, pues se debe pues a obra de la casualidad o que simplemente así tendría que ser porque me tocó ahí que alguien me invitara. No, hermanitos, pues es un llamado que Dios nos hace a través de nuestra vida y a través de las circunstancias que nos toca vivir en algún momento de nuestra vida que nos hace voltear la cara para buscar a Dios. Porque Dios siempre nos llama, pero somos nosotros los que no hacemos caso. Así es que para iniciar el tema, la carta a Diogneto requiere de nosotros una respuesta como escuela de pastoral, como cada miembro de la escuela de pastoral, de manera personal. Y pues aquí les pongo tres preguntas, solamente no son nada más estas, sino que son muchas más de las que van a responder ustedes, pero aquí pues pongo estas tres para iniciar las preguntas que muchas veces nos tenemos que hacer. ¿Somos luz en la oscuridad? ¿Realmente en la oscuridad de mi vida, de mi tiempo, el tiempo que me toca vivir, soy luz en medio de esa oscuridad? Porque ¿dónde estamos nosotros? Estamos dentro de una familia, vivimos en una familia, nos desarrollamos, hacemos nuestra vida ahí, pero realmente somos luz, ¿verdad? Dentro de esta familia. Estoy dando esa luz que se requiere en medio de la oscuridad en la que a veces podemos vivir como familia o de manera personal. Bueno, ¿somos realmente cuerpo de Cristo? El cuerpo místico que cada uno de nosotros forma, ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿somos realmente cuerpo de Cristo? ¿Así es realmente? ¿Es real? Bueno, ¿somos jardín donde Dios puede sembrar su reino? Somos ese fruto que Dios ha sembrado en nuestro corazón para que en ese jardín sigamos dando frutos y sembremos esperanza en este reino, en el reino de Dios. Bien, son preguntas que tenemos que responder desde nuestro corazón.
La carta de Ogneto en el retiro formativo 116 de esta escuela de pastoral, tiene un contexto histórico profundamente simbólico, lleno de simbología, lleno de mensaje a través de símbolos y sobre todo pedagógico, de enseñanza para nosotros. Es una forma de participar en la celebración, ¿sí? Que cada uno tenga que participar en la celebración del 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, de la cual somos parte y que tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a este instituto que nos forma, que nos está mostrando ese rostro de Dios que muchas veces buscamos y no encontramos. Bueno, el retiro se enmarca en la alegría, en el jubileo por los 50 años del instituto, esta escuela de pastoral, que dio inicio el primer domingo de septiembre de 1975. Y es por eso que nuestras clases en todos los grados empiezan en septiembre. El primer grado empieza el primer domingo de septiembre y los grados superiores inician en la segunda semana, pero de septiembre, porque ahí se fundó, en ese tiempo, en esa fecha se fundó, y ahí iniciamos todos, en cada año escolar, en cada ciclo. Y en este caso, lo que lo convierte, ¿verdad? En este momento de la celebración, o en este tiempo de la celebración, lo convierte, pues, el tema de retiro y en el marco de los 50 años, lo convierte en una ocasión especial para reflexionar sobre las raíces del cristianismo, sobre el origen del cristianismo, cómo inició el cristianismo y la misión de nosotros como laicos en el mundo, que vivimos muchas veces, o nosotros u otras personas, viven alejados de la fe. Pero hablando de nosotros, tenemos que reflexionar sobre nuestra misión como laico en el mundo, y que muchas veces parece que no, pero vivimos alejados de nuestra fe, o nuestra fe no es suficientemente grande como para asumir nuestra posición de cristiano en este mundo, ¿verdad? Porque nos olvidamos de esas raíces que dieron origen al cristianismo, cómo vivían aquellos cristianos de los primeros siglos. Bueno, su lectura es una revalorización de los textos patrísticos. ¿Qué lectura? Pues la lectura del tema, ¿verdad? Bueno, temas patrísticos, textos patrísticos, que se refieren a la literatura de los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? O sea, cuando se habla de textos patrísticos, se refiere a los textos de los primeros padres de la iglesia, primeros padres, los primeros que iniciaron el cristianismo en los primeros siglos. Y bueno, aquí se trata pues de analizar, de reflexionar sobre esa literatura de los primeros siglos del cristianismo. La carta de Ogneto, escrita probablemente a finales del siglo II, es una obra apologética. Vamos a ver qué es la apologética más adelante, que describe la identidad cristiana en medio de un mundo pagano. El mensaje acerca de los cristianos, ¿verdad? De los cristianos de antes y de ahora, debe resonar como el alma del mundo, con nuestra vocación de laicos, ¿sí? Con nuestra vocación de ese llamado que recibimos y de nuestra vocación para ser luz del mundo y sal de la tierra. Ya nuestro Señor Jesucristo había dice, ¿verdad?, que somos luz del mundo y sal de la tierra. La razón por la que existe el mundo es por nosotros, para nosotros. Así es que en ella somos luz del mundo, o en la tierra, en el mundo, somos luz del mundo y sal de la tierra. La carta es un modelo de continuidad formativa dentro de la escuela de pastoral, aunque esta carta tiene muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero sigue siendo un modelo para darle continuidad formativa, porque aquí nos estamos formando nosotros en cada grado dentro de la escuela de pastoral. O sea, sirve para eso, tiene ese fin, ese propósito. Y así entonces esta carta ya había sido presentada por el fundador Vicente Martínez Vázquez, nuestro hermano, que ya no está con nosotros, y que seguramente desde el cielo pues ve nuestro crecimiento, nuestra continuidad en esta obra apostólica que él fundó hace más de 30 años, como temas de retiro, ya lo había presentado. En el año 2013
se integró como la lección 44, o sea, el tema se integró a la lección 44 del cuarto grado. Y en el 2021 se amplió con el texto completo. Bueno, ahora, para el retiro 116, que es este, se presenta nuevamente como parte de una formación más profunda y más universal. Es decir, le estamos dando mayor realce, la estamos haciendo que sea pues más relevante para nosotros. Es así mismo para nosotros y para las nuevas generaciones una proyección, ¿verdad? Que va a servir, nos sirve hoy y va a servir para las generaciones siguientes. Porque el tema de retiro, ¿verdad? Busca que todos los grados en formación, ¿sí? Busca que todos los grados en formación conozcan esta obra, ¿sí? O sea, la carta a Diogneto, y que además conozcan, ¿verdad?, lo que es la obra apostólica, que es la escuela pastoral, ¿sí? Porque es obra. La obra apostólica se refiere a la obra de la escuela pastoral. No solo como un texto histórico, refiriéndose a la carta, sino como inspiración para vivir el cristianismo con coherencia, ¿sí? Que siempre seamos los mismos aquí y allá, con humildad, ¿verdad? Con desprendimiento de nosotros mismos y sobre todo con el testimonio de vida, con ese testimonio al que hemos sido enviados. ¿Recuerdan las palabras del primer grado? Cuando terminamos el primer grado, el sacerdote nos dijo: Cristo y la iglesia te envían al mundo a dar testimonio. ¿Verdad? Y yo respondí: yo iré y lo daré. Eso es justamente el testimonio que tenemos que dar en el mundo. Ahora bien, esto pues se vincula, se relaciona con los 4 fines de la obra. ¿Cuáles son esos 4 fines? Bueno, formación, servicio, comunión y misión, ¿verdad? Que ustedes pueden leer ahí. Bueno, ¿en qué consiste la formación? Pues la formación es la que recibimos en cada grado, a través de los 13 años y 3 de posgrado, que es el tiempo que pues, si queremos estudiar todo eso, pues lo vamos a estudiar. Entonces, la formación la vamos teniendo a través del tiempo, y nuestra vida va construyendo esa pues espiritualidad y ese cristianismo real, verdadero, que va transformando la vida de las personas. Así es que la formación empieza en el primer grado y así todos los grados que continúan después. Y recuerdan que alguna ocasión les había comentado que el padre Ignacio Larrañaga, que es también el fundador de la escuela de oración y vida, bueno, pues él dice que nadie cambia. Y cuando yo escuché esto, que nadie cambia, yo dije, pues no puede ser posible, pues sí cambiamos. Pues no, fíjense, que viéndolo bien, realmente no, nadie cambia. Porque él dice que todos vamos mejorando en nuestra vida. Y a ese mejoramiento de la vida se llama formación. Vamos formándonos a través del tiempo. Nosotros nos formamos a través de los grados de la escuela pastoral. Y todo ese tiempo que pasamos en formación pueden ser muchos. ¿Sí? Pueden ser muchos. Entonces, todo ese tiempo pues que llevamos en formación son necesarios pues para que podamos vivir nuestra vida de fe y vayamos transformando nuestra vida, o Dios vaya transformando nuestra vida. Bueno, y nosotros participamos con nuestro esfuerzo, ¿verdad?, en la transformación. Y también para el servicio, ese servicio que ustedes dan en la capilla, en la parroquia, en algún apostolado, bueno, todo eso es parte de lo que está vinculado con los fines de la obra, a esta obra, de escuela de pastoral. Y la comunión, que tiene que ver con que todos somos iglesia, ¿sí? Somos iglesia con los hermanos, con los que tenemos que relacionarnos y vivir nuestra vida de fe. Y la misión es a la que fuimos enviados, ¿recuerdan? Esa misión a la que fuimos enviados en el primer grado. Hoy somos apóstoles, porque los apóstoles son los que son enviados, ¿sí? Los discípulos son los que aprenden y los apóstoles son los que van a cumplir una misión. Entonces, aquí vemos que la misión es la parte práctica la que tenemos que llevar a cabo. Y ustedes en la escuela de pastoral, en el tercer grado y en el cuarto grado, lo que están haciendo es llevar a cabo esa misión, preparándose para llevar a cabo esa misión. Se están formando para que lleven a cabo esa misión, a la que hemos sido enviados todos los laicos a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, ¿por qué es relevante hoy? Hoy, si ya es que esa carta ya pasó hace tiempo, y bueno, cómo vivían los primeros cristianos, pues quién sabe, pero es relevante hoy esa carta, ese mensaje del cual hablamos como tema de retiro,
Pues porque la carta de Ogneto responde a preguntas que siguen vigentes, que no son nada más de aquel tiempo y ahora ya no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo vivimos los cristianos hoy? ¿Qué nos distingue de los demás? ¿Seguimos siendo igual que los demás o somos diferentes? ¿Cómo transformamos el mundo sin pertenecer a él? Fíjense, hermanitos, qué difícil es estar en el mundo y no ser parte de él. Si el mundo nos absorbe, el mundo pues nos jala de la mano y nos lleva donde quiere. Siendo así, así es, realmente. Y tenemos que estar en esa lucha constante de que para transformar el mundo no tenemos que ser parte de él. Cosa que no me resulta ser tan fácil, ¿verdad? Bueno, el Retiro 116, en el marco del 50 aniversario del Instituto, de esta Escuela de Pastoral, se convierte en una herramienta, ¿sí?, para que los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, o sea, nosotros, reflexionemos sobre el servicio que prestamos en la parroquia, en la capilla, en el apostolado en el que estemos. El testimonio personal y nuestra identidad como discípulos en medio de un mundo convulsionado por la violencia, por la pobreza y por todas esas calamidades que hay en el mundo. Y de luego que pues estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más se aleja de Dios. Así es, ¿verdad? Es que pues estamos en el mundo y no ser del mundo no resulta ser tan fácil que podamos vivir en él así, en esas condiciones. Pero bueno, los cristianos de ese tiempo así vivían y tenemos hoy que rescatar esas raíces que pues hemos perdido. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido nuestra identidad cristiana. Hoy somos cristianos, pero cada quien vive a su manera, hace lo que quiere y no, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, los primeros padres del Antiguo Testamento, pues siguen siendo, ese Dios sigue siendo el mismo, pero hoy en una plenitud de los tiempos, ¿verdad?, donde Dios mismo se revela mediante su Hijo, pues ahora los tiempos son muy diferentes, que nos toca la dicha de que hoy nuestra vida cristiana tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, pero como Cristo nos enseñó, no como queramos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Introducción al origen histórico del nombre de Diogneto. Bueno, ¿por qué introducción si hemos venido hablando de Diogneto? Bueno, pues resulta de que pues a veces no nos resulta ser tan sencillo y fácil que podamos pues comprender algunas cosas o algunos personajes que aquí en la Escuela de Pastoral se nos mencionan y que a veces no sabemos pues cuál es el origen. Bueno, pues abundando un poquito en esto, el nombre de Diogneto proviene del griego antiguo, que quién sabe cuánto tiempo tenga ese nombre de la antigüedad, que puede traducirse hoy, se traduce como nacido de Zeus o bien de linaje divino. Así que el nombre lleva una distinción, dicen, ¿verdad?, en ese contexto del origen histórico, de nobleza y que procede, pues que tiene una procedencia divina o procede de una divinidad. Algo muy común en nombres griegos de la antigüedad, especialmente entre figuras públicas de ese tiempo, de filósofos o de personajes de la élite de ese entonces. Curiosamente, algunos estudiosos, aquellos que se dedican a estudiar bastante, han especulado que el destinatario de la carta de Diogneto podría haber sido una figura histórica real, o sea que pudo haber existido, eso dicen, como por ejemplo Claudio Diogneto, que existió, un funcionario romano del siglo II, o incluso el maestro de Marco Aurelio, también de esa época, ese tiempo, en la era romana, que también se llamaba Diogneto. Pero pues no se han puesto de acuerdo, unos dicen que sí, otros dicen que no, así es que bueno, ahí lo dejamos. Así es que no nos hagamos ahí complicadas las cosas. Así es que, bueno, ya con lo que vemos, con lo que sabemos, con eso es suficiente. Vamos adelante. Carta de Ogneto. Sabiduría de los primeros cristianos. Fíjense nada más, la sabiduría de los primeros cristianos. A ver, ¿en qué consistía? La sabiduría de los primeros cristianos se manifestó en su profunda comprensión del plan de Dios revelado a través de Jesucristo. Esa era la sabiduría de esos cristianos. Lo que ellos sabían era la manifestación de lo que ellos comprendían
de lo que es el plan de Dios, pero que se reveló a través de Jesucristo. Y su fe, pues estaba plenamente firme en ese conocimiento, en esa sabiduría de la divinidad de Jesús. Ellos así lo concebían. El amor, ¿verdad?, de Dios y de Jesús manifestado por su Hijo Jesucristo, y el servicio a los demás. ¿Cómo lo daban a los demás? A imagen de Cristo buen pastor, así actuaban. Y sobre todo su práctica de la vida comunitaria, cómo lo vivían, cómo compartían lo que tenían y cómo vivían entre sí ellos. Sobre todo también dedicados a la oración. Ya últimamente ya casi no oramos, y oramos cada vez que nos acordamos o estamos cansados y nos gana el sueño, el cansancio y ya no lo hacemos. Y sobre todo la participación en la Eucaristía. Así es que, bueno, vean aquí estas luces que se nos prenden aquí por la práctica de la vida, el amor, el servicio, la oración y la Eucaristía. Ellos entendían la sabiduría no solo como conocimiento, no solamente era de, pues ya sé bastante, ya sé, ya aprendí, ya llevo tantos años de escuela de pastoral. Pues no, sino que lo entendían como una forma de vida que se reflejaba en la forma como ellos se entregaban a servir, a amar, y porque también eran coherentes, eran los mismos en todos lados, no eran unos aquí y otros allá, ¿verdad? Así es que en ese tiempo también había mucha persecución, ¿verdad? No como ahora, hoy no hay persecución, ¿verdad? Pero en ese entonces había mucha persecución, ¿verdad? Y no les importaba perder la vida, pero ¿cómo vivían entonces? Pues con valentía, ¿sí? Y sobre todo, con alegría, no estaban tristes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que Dios los amaba y ellos también amaban a Dios. Y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros. Así tenemos que vivir, así tendríamos que vivir. Bien. Si hoy dice aquí la imagen, introducción al tema, bueno, pues si hemos venido hablando del tema, ¿no? Bueno, yo le quiero solamente precisar sobre estos 4 puntos para que nos quede claro, pues, este contexto histórico y pues abundemos un poquito más. Solamente abundar en estos puntos que a mí me parecen importantes e interesantes para poder comprender pues todo el contexto de lo que es la carta y el tema de retiro, el mensaje que nos tiene a cada uno de nosotros. Bien, vamos a empezar entonces con el siglo, lo que se refiere al siglo II y III, después el susodicho autor anónimo, el que escribe la carta, luego a quién va dirigida, que es este personaje Diogneto, que se supone que es un pagano oculto, se supone, el género de la carta, pues es apologética cristiana, así está clasificada. Siglo II y III. Lo que distinguía a los primeros cristianos. A ver, ¿cómo eran diferentes? ¿Por qué dicen que eran diferentes? Bueno, esta iglesia, la primitiva de los primeros siglos, estaba formada por grupos de gente heterogénea, que se puede decir, pues, eran esclavos de ese tiempo. Recuerden que la esclavitud siempre ha existido, artesanos, gente que se dedicaba a hacer cosas de artesanía de ese tiempo, viudas, que yo creo que siempre ha habido, ¿verdad? Sigue habiendo hoy todavía, comerciantes también, y nobles, aquellos de la nobleza, aquellos de los más poderosos. Bueno, pues resulta de que ellos, esta iglesia primitiva, no se distinguían de los demás hombres de su tiempo, ¿sí? O sea que fíjense, ¿por qué como que no se distinguían de los demás hombres de su tiempo? Pues porque cumplían la función que les correspondía dentro de la sociedad. O sea, ellos cumplían con lo que las leyes de su país, de su tiempo, les ordenaban. Y no había algo que dijeran, es que son muy diferentes y no van a cumplir. Viven aquí, pero pues no cumplen, como se consideran, pues que no viven en el mundo, pues se consideran entonces que no van a cumplir, o no van a cumplir con las funciones que les corresponde dentro de la sociedad. Pues claro que sí cumplían, ¿verdad? Pues porque no se distinguían de los demás hombres de su tiempo, ¿sí? Cumplían con todo. Bueno, estos cristianos no se diferencian por el país donde habitan, ¿sí? O sea, viven en un país, sí, pues todos son sociedad de un solo país, aunque ellos sean esclavos, otros artesanos, viudas, comerciantes, nobles, ¿sí? No había diferencia, porque pues vivían en un solo país, ¿verdad? Ni había diferencia por la lengua que hablaban, por su piel, por su color de piel,
ni por el modo de vestir. No se aíslan, pues, en sus ciudades. No forman así como comunidades separadas y cada quien por su lado. No, ni emplean lenguajes particulares, así como que cada quien su lengua, ¿no? Cada quien su modo, su estilo de hablar. ¿Sí? Porque la misma vida que llevaban y que llevan en común ellos, ¿verdad? Y que también tenemos que llevar nosotros, no tiene ni debe tener nada de extraño. Si estamos en el mismo barco, somos del mismo país, somos mexicanos, o donde estén los cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, en conclusión, una persona alegre obra el bien y gusta de las cosas buenas, y eso agrada a Dios, ¿sí? Eso es la imagen de lo que distinguía a estos primeros cristianos en el siglo II y III. Y bien, autor anónimo. Bueno, pues ya hemos dicho que la Carta de Ogneto es una obra apologética, ya mencionamos, de apologética cristiana, pero anónima, escrita probablemente a finales del siglo II, o inicios del tercer siglo. Bueno, se desconoce la identidad del autor y del destinatario, ya lo hemos mencionado, aunque se ha especulado, ¿verdad? Así que como que se cree que sí, que no. Sobre los dos se especula. Ah, pues es este o es otro, y no hay acuerdo, ¿verdad? De manera que se pueda decir, ah, pues esta es la persona, aquí está, y aquí está la evidencia. Pues no. Sin embargo, el texto es valioso por su defensa del cristianismo y su visión de los cristianos como extranjeros en el mundo, ¿verdad? Y ustedes ven ahí la carta toda arrugada, ahí se las presento ahí a un lado. Bueno, ahí está la carta. No se entienden muy bien las letras, ¿verdad? Porque es un lenguaje de aquellos tiempos, pero bueno, además no está en español, ¿verdad? Bueno, continuamos. Destinatario Diogneto, un pagano culto. Eso es lo que dice. Bueno, pues la carta se presenta como una respuesta a las preguntas de Diogneto sobre el cristianismo, porque este señor Diogneto joven, quién sabe qué edad tenía, pues estaba interesado en conocer sobre el cristianismo, sobre estas personas raras, extrañas, que se comportaban de una manera pues que no se entendía, ¿verdad? Cómo tenían este comportamiento. Y en este caso la carta pues presenta el origen de estos cristianos, sus prácticas, y hablando pues de la naturaleza de su Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué se comportan de esta manera? ¿Qué les dice ese Dios? ¿Por qué ese Dios los convence para ser diferentes? Bueno, la carta fue descubierta por un joven clérigo llamado Tomás de Arezzo, quien descubrió el códice que contenía la carta a Diogneto en Constantinopla, alrededor del año 1436. Eso dice la historia y eso sí es real. Lo sorprendente es que no la encontró en una biblioteca, bien guardadita, bien cuidada, no, ni tampoco en un monasterio, sino enrollado con un papel cualquiera, ahí, en una pescadería para envolver cosas. Entre ellos, pues yo creo que si estaba en una pescadería, pues para envolver pescados, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo encontró. ¿Y qué podemos decir, qué puedo decir yo, hermanito, de esta casualidad? Que encontró este papel por ahí arrugado y todo ahí como cosa sin importancia. Pues resulta que Dios tiene planes para la humanidad, tiene un plan para ustedes, para mí, de manera personal, y tiene un plan de manera, pues, universal para toda la humanidad. Entonces, pues, eh, eh, pues esta carta no es casualidad que la hayan encontrado, ¿verdad? Porque puede haberse perdido, ahí la envuelven, la echan a la basura y ya, se acaba, ¿no? Bueno, pues resulta de que no, hoy esta carta a través de los siglos llega hasta nosotros porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, ¿sí? Y este mensaje, pues es el que recibimos a través de nuestras lecciones, de nuestros retiros formativos, a través de los grados que vamos pasando. Bueno, todo esto es el mensaje que Dios nos tiene a cada uno, hermanitos, porque tenemos un tiempo solamente de vida. Nuestra vida no es eterna en la tierra, nuestra vida tiene un tiempo. Así es que, pues, si escuchamos este mensaje que Dios nos hace, nos da este llamado, que nos da este recordatorio que Él nos hace, pues vamos por buen camino. Y así entonces, pues nos convertimos así en ese destinatario, ¿verdad? Que en vez de ser Diogneto soy yo,
¿verdad? El destinatario de la carta. Bueno, el género apologética cristiana. La apologética cristiana es una rama de la teología que se dedica a defender y a justificar la fe cristiana mediante argumentos racionales, ¿sí? De razonamiento, de inteligencia, y además de evidencia histórica y filosófica, ¿verdad? Que tiene, pues, cómo comprobarse a través de la historia y que además forma parte de la filosofía. Su objetivo principal es mostrar que el cristianismo se fundamenta en una fe racional, ¿sí? Pues sí, que nosotros bien sabemos, conscientemente, inteligentemente, razonamos y aceptamos lo que Dios quiere porque sabemos que Dios es real, ¿verdad? O sea, tenemos una fe racional y que nos convence porque pues ya tenemos nuestra experiencia de vida y que sabemos que es trascendente porque nuestra vida aquí es temporal, ¿verdad? Así de sencillo. Así es que, bueno, vamos, vamos enseguida. Los temas centrales de la carta, pues de la carta de Ogneto, de esta carta que estamos, que es tema de retiro y que es para nosotros un mensaje, pues contiene crítica a la idolatría. También cuestionamiento de rituales sin espíritu, es decir, todo aquello que se hacía sin espiritualidad y todo aquello que se hace nada más porque sí, ¿verdad? Bueno, porque a veces se puede vivir la vida, ¿verdad? Humana, cada quien la puede vivir como quiera, pues sin un sentido espiritual, ¿sí? Como si yo no únicamente fuera materia y el día que ya no esté, pues se acabó. Bueno, además, aquí se distingue que la vida de estos primeros cristianos era distinta de los demás, ¿sí? Vida distinta de estos cristianos. Bueno, y sobre todo que Dios es amor y es revelación divina. Dios que nos ama es revelación divina a través de nuestra historia, a través de la historia de la humanidad y a través de nuestra propia historia. Bueno, esos son los temas centrales de esta carta. Sí, tomándole una foto a estos puntos, es como se desarrolla el tema, es el desarrollo de los temas. Bueno, y bien, eh, el perfil del cristiano según la carta, o sea, cómo debe ser, cómo era antes y cómo debe ser ahora. O sea, esto lo podemos, porque cuando hablamos, no, pues es que decían, era antes, pues es que, pues entonces ya no soy yo, ya no estoy ahí, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el mensaje es para otros, no es para mí. No, el mensaje tiene que ser para mí. Lo que dicen de otros, pues también lo voy a tomar como parte mía, lo voy a hacer mío. Es cuando hacemos una oración, por ejemplo, hacemos una oración del Padre Nuestro, si únicamente la rezamos así como que al aire, ¿verdad? Pues no sirve, no me sirve a mí. Pero si yo al rezar la hago mía, ¿verdad? Entonces sí funciona, porque es para mí, ¿verdad? Bueno, el perfil del cristiano según la carta. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Qué extraño, ¿no? Vivir en el mundo y ser extraterrestre. Pues no, vivir aquí, en este mundo, pero no ser de él. Que no nos absorba el mundo, que no seamos del mundo solamente. Bueno, obedecen leyes, pero su vida es superior. Claro, aquí tenemos que acatar leyes, reglamentos y órdenes, pues de todo tipo, ¿no? En nuestra vida temporal. Pero siempre con la esperanza de que nuestra vida es trascendente, que es superior, que no se queda aquí. Bueno, aquí ellos aman sin medida, incluso a los enemigos. Así eran ellos, amaban sin medida, sin poner peros a nada, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien los engañaba, si alguien los defraudaba, como a mí que me pasó apenas recientemente, pues hay que amar sin medida. Eso que ya di, lo di de buena fe, de buen corazón, y no voy a estar triste ni voy a estar pensando en que ya nada, ya amar sin medida significa desprenderse de todo, ¿sí? Ya pasó, ya se dio, ya hay que eh, agarrarse de la misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno, pues amar a los enemigos no nos resulta a nadie tan fácil, porque no es fácil amar a los enemigos. Amar a aquel que me hizo daño, aquel que me afectó, que me dañó, pues no es fácil, pero miren nada más, así eran antes, y así era antes, y así tenemos que ser nosotros también ahora. No podemos ser diferentes, ¿verdad? Ese es el perfil del cristiano de antes y tiene que ser de ahora. ¿Sí? También. Bueno, teología y mensaje.
¿En qué consiste la teología y el mensaje que está aquí, que estamos reflexionando más bien en esta carta? Bueno, pues que en esta carta vemos que Dios se revela por amor. Dios nos ama, Dios nos amó primero. Y por eso Él se revela a la humanidad y se revela a mi persona, a mí, por amor. Porque Él me amó primero. Él no me necesita, pero yo sí, ¿verdad? Así de sencillo. Y a veces pensamos que, pues que yo puedo con todo y que no, definitivamente no. Bueno, yo ya tengo casi 90 años y vengo experimentando esa dependencia de Dios de manera, pues, constante, permanente. No podemos vivir sin Dios. El día que amanece y ya vi la luz del día, pues no es por mí, es porque Dios quise, Dios quiere, Dios quiso que hoy amaneciera para mí un nuevo día. Bueno, pues Dios es amor y se revela por amor. Y el cristianismo, miren nada más, qué cosa, ¿no? No es un invento, no es una ocurrencia. El cristianismo es revelación porque Dios en su amor eterno por la humanidad, por el hombre, pues se revela y nos envía como revelación máxima en la plenitud de los tiempos a su Hijo Jesucristo. Y ahora, pues Cristo trajo ese reino a este mundo y nos lo dejó a nosotros, el cual vivimos en este reino ahora, antes de que Él venga. Entonces el cristianismo no es un invento, es revelación de Dios, es revelación del amor de Dios. Y así entonces, pues cada uno está invitado a una vida nueva, a una vida que ya no sea como la de antes, ¿verdad? Sino a una vida nueva. A eso estamos invitados y por eso el mensaje, ¿verdad?, teológico es Dios amor, revelación para una vida nueva. Bien, como reflexión final, mis queridos hermanitos, los cristianos como almas y semillas del mundo están en el mundo, pero no son del mundo. Viven en cada ciudad como ciudadanos, pero su comportamiento es el de forasteros, donde cada tierra extranjera es su patria y cada patria es tierra extranjera. Así tendría que ser, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos o debemos ser como almas y semillas del mundo. Bien, en la antigüedad, cuando los cristianos eran perseguidos, porque así era antes, ¿verdad?, o incomprendidos, bueno, hoy también somos incomprendidos, surgieron palabras como estas para explicar lo inexplicable. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, ¿cómo puede un grupo ser tan fiel, así, fiel en todo, tan distinto y tan profundamente humano? Era cosa rara, ¿no? ¿Verdad? Era cosa rara tener este comportamiento. Bueno, el autor de la carta de Ogneto es anónimo. O sea, no se conoce, no importa que no se conozca, ¿verdad?, quién la escribió ni quién la recibió o para quién iba dirigida. Pero esta carta está llena de sabiduría, llena, revela que los cristianos no se definen por costumbres exteriores, por todas aquellas apariencias, ¿verdad?, por todo lo que es de afuera, lo exterior, lo que se ve, ¿verdad?, sino por una vocación interior, por un llamado interior que consiste en ser alma del mundo, consiste en una vocación interior que se llama alma del mundo. Bueno, el alma no se ve, pero da vida, no se impone, pero transforma, ¿verdad? El alma esa que tenemos muy adentro, nadie la ve, solamente Dios, pero eso nos da vida, ¿verdad? No esa fuerza, no esa fuerza que tengamos que vivir como Dios quiere, ¿verdad? No esa fuerza, es voluntario, porque no se impone, ¿sí? Pero si la aceptamos, transforma, nos transforma, como vamos a ver más adelante. Así también, el cristiano es enviado a habitar el mundo, nosotros, como semilla de esperanza, como fuente de paz, como voz del reino en medio del ruido de la historia humana. El cristiano no nace. Nosotros no nacimos siendo cristianos. Cuando nacimos de papá y mamá y ya, ¿no? Y luego vino nuestro bautismo y ahí ya somos cristianos. Pero somos niños, todavía no hemos vivido, ¿verdad? Y entonces nos vamos haciendo con el tiempo. Por eso el cristiano no nace, se hace. Y cuando se deja formar o nos dejamos formar, como lo estamos haciendo hoy, por Cristo, ¿verdad?, nos convertimos
en jardín fecundo, de fruto, de amor, de servicio, de donación, de todo aquello que Dios quiere de nosotros. Así es que todo eso va pasando, hermanitos, va pasando. Bueno, pues ahora ya nos queda solamente pues un poquito ya para terminar. Eh, Frase final para la escuela de pastoral, para nosotros. ¿Sí? Que nos quede claro esta frase final, ¿verdad? Que dice poco y a la vez mucho para nosotros. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. En el mundo y en nuestro cuerpo. Y así entonces que nos quede este mensaje muy en nuestro corazón. Y bueno, ahí les presento pues del lado derecho la imagen de ser luz y sal, ¿verdad? El saludo que damos, que inicia en el septiembre del, perdón, inicia en septiembre de 1975. Perdonen, hermanitos, porque no me he aliviado todavía de la garganta, ando un poco mal. Y bueno, ya mis casi 100 años, pues la verdad me afecta cualquier cosa. Y pues discúlpenme, hermanitos, pero hago mi mayor esfuerzo, ¿verdad? Por aprecio y por cariño hacia ustedes. En la parte izquierda tenemos nuestro estandarte, no es bandera, es estandarte. Y pues es el estandarte del equipo laico al servicio de la pastoral, que también es nuestro en la escuela de pastoral, que inició el 21 de mayo de 1972. El equipo laico inició en esa fecha, mientras que la escuela de pastoral inició en septiembre de 1975, 3 años después. Y bien, vamos a hacer hoy finalmente nuestra oración por los 50 años de la escuela de pastoral, que lo vamos a hacer juntos en la siguiente imagen. Oración por el 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites, que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Obra tuya que alcanza ya 50 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de cuerpos y de almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones. Y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo y fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que, valientes como tú, nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Padre Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, terminamos pues este mensaje hecho con mucho cariño, con mucho aprecio para ustedes. Y solamente quisiera pedirles de favor que escuchen la alabanza para cerrar esta reunión con ustedes a través de esta forma virtual. Que la escuchen y que la hagan suya, la alabanza que sigue. Y ahí terminamos, hermanitos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.